Gracias a todos por su presencia. Mi nombre es Fernando Escobar y tendré la labor pues de coordinar, de moderar esta actividad. En aras de la propuesta que ya mencionó Gaby, lo único que yo pediría es que las intervenciones traten de ser puntuales, ¿no? Que no nos quedemos con el micrófono más de la cuenta, que vayamos a la idea para que podamos escuchar la voz de los diferentes participantes y por supuesto aprovechar la presencia de nuestros invitados que nos ayuden a fijar algunos de los hilos de conversación, ¿no? Esta será la idea. Los presento, los enuncio más bien y les pido que se presenten ellos mismos con 3 palabras que nos puedan decir por qué están vinculados ustedes con la temática de la inteligencia artificial y luego ya pasaremos a centrarnos en el tema. Pero bueno, por lo pronto, Claudia Ibarra, que es la directora del departamento del DEAM, como le decimos, ¿verdad?, de Economía, Administración y Mercadología. Claudia. Muy buenos días a todos, yo soy Claudia, tengo 2 años en la dirección del Departamento de Economía, Administración y Mercadología y bueno, son varias las cosas que me unen a la reflexión de la IA. Primero, evidentemente, ver cómo está haciendo disrupción en la educación, en los negocios y segundo, como alguien que estudió Ingeniería de Alimentos, ver la maravilla que es hoy, cómo podemos generar una formulación, pero también lo que implica cara a cara poder bajarla en un contexto donde hay desigualdad en la forma en la que usamos la tecnología, la forma en la que tenemos acceso a infraestructura de tecnologías de la información en diferentes países. Entonces, esas han sido 2 como abrebocas de por qué estoy como dedicando tiempo a reflexionar esto y ojalá que hoy juntos podamos completar esas reflexiones. Claro, y que te pediremos te explayes un poco en esa temática. Raúl García Huerta, que es el director del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por su asistencia. Bueno, yo estoy involucrado, como bien dice Fernando, desde el punto de vista de las ingenierías. En mi puesto ahora en la dirección del departamento me toca reflexionar sobre los temas de inteligencia artificial, no nada más desde el punto de vista profesional, cómo formamos a los profesionistas para que puedan insertarse en un sector laboral que incorpore estas tecnologías, pero también desde el proceso formativo del mismo alumno, del desarrollo de la tecnología. Entonces tiene estos 3 ámbitos, desde la investigación hasta la aplicación. Por eso estoy aquí. Gracias. Gracias. Y por último también la tenemos aquí. Me volteo, Dani, pero creo que tendré que mirar a la cámara para que nos veamos un poco frente a frente. Daniela Sánchez Bernal, ella es egresada de la licenciatura en Derecho del ITESO y está actualmente estudiando una maestría en Derecho, Ciencia y Tecnología en Stanford. Y pues, ¿por qué estás aquí? Ya tus inquietudes de la maestría y demás nos dan un poco de pista, Dani, pero algo que les quieras compartir aquí a nuestros invitados, a todos los presentes. Pues la verdad es que yo no tengo ni la mitad de la experiencia que tienen las otras personas que comparten panel conmigo, pero sí tengo muchísima curiosidad que he explotado mucho a través de mi vida y particularmente mi tesis de licenciatura la hice sobre la posibilidad de transitar a un sistema de Poder Judicial local en Jalisco, basado en sistemas expertos y de inteligencia artificial. Entonces, yo hablaba de esto antes de que saliera el ChatGPT o que Dalí saliera con las mejores creaciones. Estaba pues muy metida en ese tema y mis profesores ahí en el ITESO me tachaban de loca, ¿no? Como, ay, sí, pobrecita, la chavita que cree que la inteligencia artificial algún día va a ser mejor que los abogados o algo así. Y para mí, pues llegar aquí a Stanford y para nosotros en las aulas es un hecho, ¿no? O sea, los profesores aquí todos usan inteligencia artificial en sus prácticas profesionales, todos. O sea, es casi como el requisito imperativo que todos integren algún tipo de análisis de datos en Big Data y con Deep Learning. Entonces, pues para mí, yo he visto como toda la transición desde las personas que no lo creían posible hasta las que no lo creen o sea, no creen posible la gestión del derecho sin la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que esto es lo que les puedo aportar el día de hoy yo. Muy bien. Gracias, Dani. Es un hecho que la inteligencia artificial está aquí. No es una tecnología del futuro.
está ocurriendo y se está presentando cotidianamente en muchas de nuestras actividades y nos revela posibilidades, también dilemas y problemas para los cuales no tenemos respuestas concluyentes justo por la novedad con que esto se presenta. De ahí la intención justamente del conversatorio, no de enseñar de manera definitiva algo que está tan en proceso de evolución, de sentar bases específicas, sino de sentar los hilos de conversación que nos permitan seguir profundizando y repensando lo que tenemos delante justo a partir de esta realidad que enfrentamos el día de hoy, ¿no? Y en ese sentido les pido yo a nuestros invitados, voy a empezar ahora al revés, Dani, les pido una primera idea que ya esbozaron, que ya esbozaste tú también, alrededor de estos hilos de conversación que son pertinentes, que consideran ustedes pertinentes para poner delante de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Dani, te devuelvo la palabra otra vez. Muchas gracias, Fer. Pues creo que para mí principalmente va a ser importante que la gente que nos acompaña hoy como invitadas a hablar también, pues expresen de qué quisieran hablar el día de hoy, porque lo que pasa es que el tema es tan amplio ya, o sea, se ha expandido a niveles tan amplios pues que permea en las áreas más específicas de todas las materias, ¿no? Entonces, digo, se podría hablar desde cualquier ángulo y me gustaría como escuchar primero a mis compañeros de panel y también a la gente en el público para saber como por dónde vamos a llevar la conversación, ¿no? Hay un detalle que tú planteaste en los preparativos de esta sesión, Dani, que no quiero dejar pasar y que a lo mejor justo por tu perfil menos técnico resulta muy interesante que tú seas quien lo plantea, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial con una facilidad enorme, ¿no? Y ahora etiquetamos como inteligencia artificial casi cualquier cosa de procesamiento digital que ocurre en los campos. ¿Convendría hacer alguna precisión al respecto, Dani? Respecto de qué es propiamente Pues sí. la inteligencia artificial. Sí, creo que es muy importante. Digo, ahora que se venden las herramientas, pues son mucho más mercantilizables o vendibles si se habla de inteligencia artificial como un componente central de la herramienta, ¿no? No me dejarán mentir mis compañeros de panel. Y lo que pasa es que muchas veces engordan tecnología que realmente no es inteligencia artificial y la hacen pasar como si lo fuera. Entonces, para mí sería muy importante que distingamos los que vamos a participar, las que vamos a participar en la plática hoy, la diferencia entre un sistema experto y un sistema de inteligencia artificial. Un sistema experto es un sistema que se programa con una cantidad de datos enorme, o sea, sí tiene como un componente de Big Data y se programa para contestar con el mismo proceso algorítmico siempre una misma respuesta, ¿no? Entonces, tú le dices, mira, yo siempre quiero que contestes cuánto es 2 más 2, que es 4, ¿no? Y te voy a pasar miles de formas diferentes de llegar a que es 4. Y puede ser que hacer punto 5 más punto 5, o sea, diferentes formas de llegar, pero siempre tienes que llegar a que es 4, ¿no? Y puede tener un análisis de datos increíblemente amplio, y eso ya es machine learning, porque ya tienes una cantidad de datos tan grande que la máquina tiene que aprender a interactuar con esos datos y eventualmente llegar a una respuesta que tú le pediste que llegara. Eso sería un sistema experto. Un sistema de inteligencia artificial lo que hace es que tú le dices, necesito que encuentres la mejor respuesta para este problema. O sea, no te voy a decir cuál es la respuesta, te voy a decir cuál es mi problema y te voy a decir cuáles son los valores con los que voy a medir si tu respuesta es correcta o no es correcta. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es que va a agarrar otra vez Big Data, pero va a hacer un proceso de deep learning, que es un proceso de interacción con los datos que no lo hace un sistema experto, mucho más profundo de interacción con los datos, para asignarle valores a cada uno de los datos y así llegar a una respuesta final que tenga las características que tú le pediste. Entonces, una inteligencia artificial tiene deep learning, que es diferente a machine learning, y hace análisis de big data. Y un sistema experto hace análisis de big data, pero tiene nada más machine learning y no deep learning. Esa es la diferencia entre la inteligencia artificial y un sistema experto. La inteligencia artificial tiene este efecto black box, que es lo que yo creo que llegaremos a hablar de eso, porque no sabemos exactamente qué es lo que está decidiendo o cómo está evaluando todos los datos que le dimos. Este proceso de caracterización de valor heurístico es lo que hace que haya una caja negra en el resultado de lo que hace una inteligencia artificial. Esa es la diferencia entre un
sistema experto que sí podemos desencriptar y ver por qué decidió lo que decidió, porque yo le pedí exactamente que decidiera que 2 más 2 era 4 y quería que dijera 4. Y un sistema de inteligencia artificial solo le dijimos, mira, tengo este problema enorme como, por ejemplo, estoy en este momento en la Escuela de Derecho de Stanford y necesito llegar mañana a las 12 de la noche a la Ciudad de México. Dime cómo lo hago. Entonces, si tiene interacción y conexión con el Internet, va a agarrar una base de datos enorme de diferentes propuestas de aviones, aeropuertos, transportes diferentes, la hora en Stanford, el clima en Stanford, todo lo que tiene que considerar para después decirme, esta es la respuesta correcta, aquí está. Entonces, digo, eso para mí es muy importante hacer la diferencia, porque no todo lo que venden como inteligencia artificial es realmente inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Claudia, tú nos hablabas ya también de diferentes cosas que están ocurriendo en los campos relacionados obviamente con el área de ustedes, pero hablabas también de estas brechas y de estos gaps, como luego nos embarcamos con el idioma. ¿Qué más nos puedes dar pista por ahí? Sí, bueno, nosotros hemos estado profundizando mucho desde el cierre del año, un grupo de profesores en el departamento, en que aparentemente es una tecnología que salió muy democratizada, es decir, al mismo tiempo en todo el mundo, pero la verdad es que nuestra infraestructura de tecnologías de la información no es la misma en todo el mundo, ni el acceso a Internet es el mismo, ni quien está, como dice Dani, orientando la black box, o sea, el sesgo de lo que toma la decisión profunda, no sabemos desde qué perspectiva lo está generando. Entonces, no es lo mismo cómo va a transformar una profesión en un país de primer mundo, vamos a usar la etiqueta, a cómo lo va a hacer en otros países. Y yo creo que eso tiene todo que ver con cómo se van a transformar las profesiones. Asumiendo, nos guste o no, que cuando alguien ya tiene 6G, nosotros andamos pasando del 4G al 5G, aprender estas herramientas, usarlas, nos va a dar una idea de la disrupción que tienen en nuestros campos. Entonces, mi perspectiva es que si bien el mercado está moldeando hacia, como siempre, hacer más con menos, ¿no? Eso siempre ha pasado y pasará. Cuando las empezamos a integrar a nuestra profesión y observamos lo que está pasando con ellas, tenemos la posibilidad de decidir qué disrupciones queremos hacer con ellas y cómo va a estar cambiando. Entonces, también tenemos un papel en cómo está transformando nuestra profesión, ¿no? Esa es una de mis perspectivas, la que creo más importante, que no perdamos de vista que también tenemos un rol en cómo va a cambiar las cosas, según las consumamos, las usemos, las entendamos. Así que yo diría, Fer, que sí están cambiando las profesiones, está cambiando de lugar la forma en la que conceptualizamos una solución. He dedicado tiempo a platicar sobre todo con los diseñadores, que es donde me parece que está muy radical, y de repente veía unas creaciones que les llevaban 80 prompts, 80. Pero en esa creación conceptual tenías que saber historia del arte, tendencias renacentistas, me explico, o sea, tenías que tener una base y un andamiaje teórico para poder crear algo suficientemente poderoso para lo que ibas a crear. Y lo llevo a ingeniería de alimentos o a aduanas, ¿no? O sea, lo que tú tienes que saber para que puedas, con este aprendizaje profundo, no solo ver una sección, sino que esto te permite en tu profesión ver más holísticamente puntos ciegos que no podrías ver. No requiere como darle clic y que salga, ¿no? No es así. Así que sí las está transformando, como cambiando de eslabones la forma en la que hacemos las cosas. Y evidentemente en nuestro país, en Latinoamérica, tenemos brecha. Entonces podemos tener una mirada más holística de una solución en nuestra profesión y tenemos que ir a hacer un cara a cara para que eso se aplique en la brecha que tenemos. Esa sería un poco mi perspectiva ahora. Estos cambios tú nos anunciabas también en la conversación, que en el área de económicos, administrativas, mercadología, etcétera, están presentándose de maneras muy precisas en algunos de los casos, ¿no? Me encanta y lo resalto porque me parece importante como un hilo de conversación para todo el mundo, ¿verdad?
esta idea del papel que tenemos como sujetos activos, que no es solamente lo que nos impone el mercado, porque sí, ¿no? Ahora todo el mundo quiere usar el chat GPT porque ahí apareció. Y entonces, ¿cómo que no lo has usado? ¿Cómo que no te has metido, no? ¿Y cómo que no has hecho algo con esto? Tenemos una labor y yo creo que eso es un elemento que me parece clave. Pero de manera ilustrativa para los demás, para todos, que pudiéramos identificar algunas otras aspectos puntuales en esta transformación de las profesiones. Sí, por ejemplo, ahorita es muy polémico, van a desaparecer los contadores, ¿no? El SAT anuncia que va a cobrar impuestos con inteligencia artificial, lo cual la contabilidad electrónica tiene 10 años avanzando. Entonces, bueno, ya no con sistemas expertos, ¿no?, que es lo que tienen hoy, sino con inteligencia artificial. Entonces, todo el equipo de contabilidad es, ok, vamos a desaparecer. A nivel macro, yo puedo tener una enorme base de datos que diga, todas estas personas están en la informalidad, todas estas personas tienen esta situación, esta. De ahí a que tú bajes al 90% o más de pequeñas, micro, medianas empresas, porque recordemos que solo un porcentaje de un dígito es grande y corporativizada. Y lleves eso para que eso se pueda conectar con la intención macro, necesitamos personas, necesitamos hacer uso, pero no cambia fundamentalmente el que desapareció algo porque apretamos un botón, porque nuestro contexto es de brecha. Evidentemente puede cambiar en otro país, pero en Latinoamérica vamos a tener, desde mi perspectiva, oportunidad de ser sujetos activos en las profesiones que elegimos para hacer una ruta profesional, a lo mejor ya no exactamente para trabajar en eso 50 años igual, sino para crear una ruta, y ahí creo que es donde vamos a tener el cambio. Si me lo llevo, por ejemplo, otra noticia muy similar en cuanto a aduanas, no sé si sepan que ahorita está caído el sistema de aduanas en Laredo, no hay sistema, no sé si van a llegar los aguacates para el Super Bowl, ojalá que ya hayan pasado, ¿no? Pero la verdad es que ¿qué volvió a pasar? Se cayó un sistema experto, y muchos están volviendo pues a las prácticas más tradicionales porque tienes ese conocimiento e incluso estás usando el deep learning para ver cuál sería la ruta crítica mejor si vas a Piedras Negras, si vas a otras fronteras. En fin, cambia de lugar y se ejerce el pensamiento crítico y desde mi perspectiva se hace más robusta, que sepas la parte teórica y que sepas los fundamentos para que puedas construir sobre eso. La parte que la mantengo en una caja con signo de interrogación es que cada vez que hacemos esto, la inteligencia artificial aprende. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar al punto donde esto ya forma parte de lo que se puede decidir en la caja negra? Pero bueno, yo coincido con Raúl en que esto ha pasado siempre, esto lo está acelerando, pero sigo pensando que la brecha es oportunidad. Y en los negocios, pues hay un 90% de organizaciones que todavía ni siquiera tienen procesos optimizados, digitalización, bases de datos confiables. O sea, nos toca cortar brecha y usarla para tal fin en nuestra profesión. Ya le mandaste la pelotita a Raúl y yo la tomo y se la entrego también. Raúl, tú tienes por el campo del departamento, una particular posición y acercamiento a esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ustedes no solamente son usuarios, participan de otras maneras. Y dejo también por adelantado esta preocupación que externa Claudia respecto a cómo ha ocurrido, porque uno de los temas fundamentales en los campos profesionales es qué va a pasar con las plazas laborales, ¿no? ¿Qué va a pasar con las posibilidades de empleo de las personas? Y hay algo que podemos también reflexionar al respecto. Gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Más o menos. Le echo ganas. Ok, ahí más o menos. Bueno, muchas gracias, Fer. En esta idea de plantear miradas o estos hilos conductores que decía Fernando, esbozaré dos breves ideas que nos darán pausa a esta conversación sobre el cómo desde el punto de vista de las ingenierías nos vemos inmiscuidos. Veo una
diferencia importante con otras áreas disciplinares que están aquí presentes. En las ingenierías lo vemos desde dos puntos de vista que creo igualmente importantes explorar. Uno de ellos es el desarrollo mismo de la tecnología. Desde las ingenierías estamos inmiscuidos, estamos inherentemente presentes en esta temática desde el desarrollo de la tecnología misma, vista como un fin, no como un medio, a diferencia de la segunda posible vista. Una es el desarrollo de la tecnología, el segundo es la aplicación de la tecnología. Esas dos son las ideas que quisiera plantear. Desde ingenierías estamos enfocados en el desarrollo del algoritmo mismo de aprendizaje profundo, por ejemplo, en sus diferentes vertientes, supervisado, no supervisado, reforzado, automático y muchas de sus sabores, por así decirlo, desde hace décadas, ¿no? Y entonces desde ahí estamos nosotros presentes, pero visto más bien como un fin, no como un medio. Tal vez más desde la ciencia básica hasta la aplicada, pero es una de las líneas posibles a dialogar desde el punto de vista de las ingenierías. El segundo también es el de la aplicación, y ahí sí es visto como un medio, no como un fin. Ahora sí es una aplicación más como herramental, el cómo utilizamos la tecnología para avanzar disciplinarmente en el campo, tal vez de ingeniería, no sé, algoritmos, cómputos, sino química, mecánica, industrial. Ahora sí como un uso de la tecnología misma. Esas son dos diferencias importantes que cuando socializamos estos temas nos enfocamos muchas veces en la aplicación misma y no en el fin que pudiera ser, como el desarrollo tecnológico. Ahora, en el uso como herramental, digámoslo así, definitivamente está cambiando las profesiones, tiene un alcance diverso, no nada más en sectores ingenieriles, en muchas otras aplicaciones, y ahí sí nos ha ayudado a optimizar procesos de sintonización, de encontrar parámetros, encontrar modelos, estos modelos de caja negra, como decía Dani, en el que perdemos cierta trazabilidad, pero podemos aumentar la eficiencia, mejorar resultados. Definitivamente es una de las aplicaciones que tenemos. Pero es importante diferenciar estos dos puntos de vista. Ahora, sí veo que hay un cambio importante, sustancial. No veo que sea solamente un aumento sustancial en la capacidad de cómputo para resolver un problema. Sí hay una revalorización de las profesiones, de las habilidades ingenieriles que tenemos que tener en el proceso formativo de los alumnos, naturalmente, pero también en el ejercicio mismo de la profesión. Lo que decías es importante, es cierto, no es la primer tipo de revolución que tenemos en este fenómeno, digamos, desde la automatización, ha habido desplazamiento de la fuerza laboral y seguramente como un hito más en el avance de la tecnología tendremos desplazamiento de la fuerza laboral. El reto es cómo apropiarnos de él. Se abre una brecha, los que tienen acceso a esta tecnología pueden empoderarse más, los que no tienen acceso es cómo les podemos brindar esas herramientas para que esa revalorización de las habilidades o de su desplazamiento de fuerza laboral sea situado en otro ámbito. Y ese es parte del reto que tenemos. Y como Fernando me amenazó en ser muy puntual, creo que con eso podemos empezar y seguiremos el diálogo. Gracias. No, gracias a ti. Hay un punto en que lo abro un poco a los tres, Dani, Claudia, Raúl, que va en esta misma línea, es si bien en muchas otras de las revoluciones tecnológicas hemos encontrado la aparición de otro tipo de plazas, de puestos de trabajo, que se generan justo a partir de la aparición de estas otras tecnologías. Actualmente, algunos de los textos trascendentes que hay ahí, Frey y Osborne, por ejemplo, que fueron unos de los primeros que hablaron de este asunto, dicen que probablemente en este caso no sería igual, que la cantidad de plazas que se puedan generar nuevas, paralelas, debidas al uso de la tecnología, no equivaldría a la cantidad de personas desplazadas en esos mismos campos, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna idea, alguna percepción al respecto para todos, Dani incluida, por favor. Pues mira, sobre el tema en particular, yo creo que tradicionalmente esta dinámica de cambio o de desplazamiento de fuerza laboral por nuevas tecnologías o tecnologías emergentes se ha dado siempre contra el obrero. Siempre, o sea, siempre las primeras fuerzas reemplazadas eran las fuerzas de primera instancia, ¿no? Las que están en la primera fila, las que están en la línea de producción, en las manufactureras, esas eran las primeras fuerzas que se reemplazaban. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial o bueno, con los sistemas que se le asemejan, es que está llegando a puntos en donde el trabajo que se ve amenazado, y tal vez por eso mismo también por un tema pues de clasismo, y estamos haciendo más ruido,
el trabajo que se ve amenazado es el trabajo de las personas más educadas, ¿no? O sea, nunca antes un abogado que escribía un brief cabroncísimo, perdón por la palabra, por el francés, un brief así fregoncísimo en que 5 días, un brief cañón sobre la reforma constitucional colombiana, había visto que una tecnología puede escribirlo en 5 minutos, ¿no? O en menos, ¿no? Con 3 prompts diferentes puede escribirlo en 10 minutos. O sea, como neta, nunca habíamos visto que los que estamos siendo amenazados somos las personas que están más preparadas, como las personas de arriba de la cadena alimenticia. Yo creo que por eso hay tanto ruido ahorita sobre el desplazamiento de plazas laborales, que la tecnología siempre ha estado reemplazando plazas laborales, siempre. De hecho, nunca ha parado, ni siquiera es que podamos dividirlo en revoluciones industriales. O sea, desde que existe la mecatrónica, existen cambios continuos, paulatinos y cotidianos de la fuerza laboral en las líneas de producción. Pero es ahora que nosotros como gente altamente preparada, con maestrías, con posgrados, con licenciaturas en las mejores universidades de México, como en la que están todos sentados ustedes ahorita, se sienten amenazados porque dicen, oye, ¿qué onda? Esto puede hacer un brief de abogado, esto puede hacer una opinión consultiva de un ingeniero, esto puede hacer un diseño arquitectónico basado en reglas de la ingeniería básicas. O sea, como bueno, ya estamos un poco más asustados porque somos nosotros los que estamos en la línea, ¿no? Digo, eso para que lo consideremos siempre, ¿no? Que yo creo que existe también un componente fuerte de estructura de clase en cómo analizamos y problematizamos el problema de la inteligencia artificial. Estamos más asustados porque son los trabajos especializados en este momento los que se ven en riesgo. Y hay que entender eso siempre. O sea, tal vez estamos escandalizados por algo que no deberíamos estar tan escandalizados. Muy bien. ¿Alguien más de ustedes al respecto quiere agregar algo? Lo seguimos por otra línea. El conversatorio está abierto también para aquí. Gaby, por favor. Ahí están Gaby y Manuel con los micrófonos también de aquel lado. Gracias. Agradecemos que sumen su palabra también. Mi nombre es Javier Humberto Torres Asensio. La aparición de la inteligencia artificial es una realidad. No la podemos detener. Sin embargo, una preocupación también del mismo tamaño, de valiosa, pues es las reglas que van a normar la aparición pues de todos estos productos. El asesor del Papa, Paulo Benetti, está trabajando en algorética. He sabido que en la Unión Europea ya están reglas establecidas. Estados Unidos creo que acaba también de poner reglas. No sé si en México ya se están poniendo las reglas, sobre todo porque estamos en un año electoral en donde la inteligencia artificial puede influir para bien o para mal, pues en este proceso democrático que puede darle al traste o puede ayudar a que sea benéfico. La verdad es que no podemos detener estos cambios. Cuando se vino la revolución industrial y aparecieron las máquinas y desplazaron la mano de obra de muchísima gente, pues se vio hasta difícil de entender y al paso del tiempo pues nos acostumbramos. Yo creo que la inteligencia artificial va a desplazar muchas cosas, como decía Claudia y como decía Fernando, a nivel laboral y en muchos otros terrenos. Hay dudas, por ejemplo, en la cuestión de alimentos que se puedan crear pues, con el mismo sazón que hay en cada región. Pero bueno, mi comentario y mi pregunta es, mi preocupación es que debe, a la par de que está floreciendo la inteligencia artificial y dando muchos resultados, se está quedando un poquito atrás la planeación pues de normas que rijan lo que va a ser para bien de la humanidad y lo que va a ir en contra. Porque se han ingresado billones de dólares
para sacar adelante esto. Y ellos están esperando recoger los resultados. No les importa si van en bien del ser humano o si van en contra. Ese es mi comentario. Gracias. ¿Alguien más? Si bien el tema… Allá hay otro micrófono de ese lado. El tema le vamos a devolver también la pelotita a Daniela, porque está un poco en su campo esta cuestión de la ética y la legislación, pero adelante por favor primero. Ahí está. Hola, hola, ¿ya? Soy María Elena González, soy profesora de inglés del Departamento de Lenguas y vengo aquí con dos propósitos. Yo llegué pensando, tengo muchos prejuicios y quiero aprender para que esos prejuicios se vayan cayendo, ¿no? Esa es una. La otra es mi preocupación en el aprendizaje del idioma. Nosotros aquí en el Departamento de Lenguas manejamos el aprendizaje por el habla, la escritura, el escucha y la lectura, comprensión lectora. Y tenemos una actividad que tiene carga de calificación que es escrita. Y en semestres pasados tuve el conflicto con alumnos que pretendían haber escrito algo, usaban el GPT chat, copiaban y pegaban, y después yo me puse a la tarea de buscar aplicaciones que identificaban que no era hecho por un humano. Entonces es un doble trabajo. Entonces, para mí este es un tema ético y he estado haciendo modificaciones. Todavía siento que no he llegado a mi punto ideal. Por un lado trato de adaptarme a las nuevas tecnologías, pero por otra parte, se los he dicho a mis alumnos, no puedo pretender que no me doy cuenta cuando me doy cuenta. Y entonces pienso que es importante trabajar en la concientización de los alumnos de la importancia del aprender a hacer las cosas, aprender a escribir sin pretender que otra persona lo está, o un robot o una inteligencia artificial lo está haciendo. Yo entiendo que, no sé si como latinos o como humanos, nuestra tendencia es buscar facilitar las cosas y terminar rápido, pero el proceso del aprendizaje de un idioma necesita de un proceso y ese proceso requiere de tiempo y requiere de error y corrección, y por eso, por ejemplo, ahorita que estaban hablando de las normas, tenemos un documento que habla sobre la honestidad académica que los hacemos como firmar que están de acuerdo que no van a hacer esto, pero se me hace como todo muy forzado, como muy amenazado de que sí, o sea, yo sí lo hago, si te cacho que usas esto para la escritura como tal, te doy 0, porque no, un robot no es mi alumno, tú sí eres mi alumno, tú sí necesitas aprender, entonces… Pero no me gusta ese como forcejeo de imposición, o sea, sí permito que usen para la lluvia de ideas, pero no pretender que escribieron algo que no escribieron y yo hacerme que no me di cuenta, porque finalmente no hay aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos establecer o cómo podemos empezar a enfocarnos a concientizar sobre el proceso de aprendizaje y no hacer trampa y no pretender ser algo que no se es o pretender que se hace algo? Es como un Photoshop, no sé. Ok, muy bien, muchas gracias. Se nos abren aquí varios temas.
Nomás quiero dejarlos sentados, alguno incluso advertirles que vendrá una sesión, la próxima sesión del 15 de marzo, en este mismo espacio, se estará hablando justamente de esta temática que tiene que ver con el voto y la posibilidad de influirlo o no, que es tan emblemática ya desde lo que ocurrió pues en la elección de Trump en los Estados Unidos, ¿no? Está por ahí esto, está la ética de diferentes maneras, a nivel de normatividad y otra a nivel de, obviamente, la operación y el trabajo directo con los estudiantes. Les pido, les recuerdo que tratemos, lo han hecho muy bien, muchas gracias, que tratemos de concentrarnos y abreviar para que haya más participación. Adelante. Sí, sobre los temas docentes está Conexión IA. Ese es el espacio para llevar estas inquietudes y el siguiente es el jueves de la semana que entra. Están invitados también, ¿no? Es más para estas dudas docentes, sala de 11 a 12 y media en la sala de profes. Ese es el espacio para estas inquietudes. ¿Sí? Digo, aprovechamos de hacer todos los anuncios de una vez. Gracias. Mi comentario, yo soy Edgar, ¿qué tal? Muchas gracias. Mi área profesional es la psicología, la psicoterapia, y justo va también en esta sintonía. Existe ya una búsqueda y un intento de legislación respecto a los neuroderechos. De hecho, ya hay un precedente en Chile en donde ya hay una legislación, donde ya hay un voto a favor de la protección del cerebro y de los procesos cognitivos, que fue el fallo a favor del cliente en contra de esta compañía oriental que tenía esta diadema de lectura mental. Por lo tanto, yo quisiera saber, o sea, se tipifica como neuroderechos y me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento cuál es el avance del neuroderecho en México. Están poniendo la vara muy… Sálvanos, Dani. Yo estudio negocios y merca aquí en el ITESO y yo creo que, como comentó Dani, nos sentimos como con miedo porque ya no vamos a ser necesarios en el mercado, pues en la oferta laboral. Entonces yo creo que será bien como ver una categoría de, ok, los que son mercadólogos, los que son ingenieros, los que son tal, pueden utilizar estas herramientas a su favor para que seas una competencia más para los que trabajan y ver a la inteligencia artificial como una amiga y no como una competencia más. Excelente, muy bien. Adelante. Sí, ¿qué tal? Luis Rodríguez del DEAM. Yo digo, va mucho en el sentido de lo que acabas de decir. El tema es que todo el desarrollo tecnológico que ha vivido la humanidad desde hace un montón de años, lo que hace es que potencia las habilidades del ser humano, te hace mucho más productivo, te potencia como ser humano. Entonces, tu productividad la lleva más allá. La llegada de internet, la llegada de las computadoras, la llegada de la revolución industrial, ¿sí? Cada vez el trabajo es más, lo potencia, ¿sale? Entonces yo sí entiendo que genera temores el desarrollo, genera temores en términos de pérdida de empleos, genera muchos temores en ese sentido, pero dos mensajes muy breves. Uno es imposible detener este proceso, es un proceso en el que ya estamos y que pues, no lo quiero, bueno, pues está bien, no lo quieras, pero va a continuar. Entonces es importante estar informados y estar siempre conociendo este tipo de cosas. Y dos, a las profesiones, sobre todo las profesiones creativas, yo los invitaría a que buscaran las formas de cómo esta tecnología nueva puede potenciar tu capacidad y cómo cómo cosas que antes no podías hacer, ahora las vas a poder hacer en menor tiempo y vas a poder dejar tu creatividad libre y enfocarte en cosas que son muchísimo más productivas en términos laborales o empresariales y que finalmente en el mediano plazo van a tener un impacto importante en la sociedad, ¿no? Sí, gracias. Bueno, yo ya tengo una pregunta totalmente diferente a lo que se ha tocado. Yo también estudio negocios y mercados digitales y menciono esto porque hace unos días fue un conferencista de inteligencia artificial y quería preguntarles a los expositores si saben algo de este tema. Me pareció muy interesante. Actualmente las computadoras y la IA hablan en lenguaje binario, pero ahorita ya hay IAs que hablan en lenguaje cuántico. Quería ver si sabían más al respecto sobre el lenguaje cuántico y pues cómo funciona con la inteligencia artificial, ya que tengo entendido que se usa hasta
inteligencia artificial para comunicarse en este idioma que no se sabe el humano actualmente cómo funciona. Y bueno, esa es mi pregunta. También si alguien sabe la respuesta a las preguntas, digo, porque el panel no sabe de todo, también se vale, ¿eh? Hola, soy Alfonso Ayala. Toda mi vida ha girado en torno a la tecnología. Soy ingeniero en electrónica y siempre me he maravillado de la tecnología y siempre he querido desarrollar tecnología, pero nunca me había sentido tan amenazado de esta herramienta. No tengo ningún temor de perder chamba o cosas así, porque uno puede aprender otro oficio, se puede uno adaptar, o sea, hay alternativas, pero de repente siento que esto de alguna manera puede influenciar mi voluntad, me puede ganar o sea, a veces ya no sé cuando quiero comprar algo, si soy realmente yo o lo que me influenció, y ahí sí me da ya mucho pendiente cuando dejo de ser yo. Y al final de cuentas todas estas tecnologías saben a qué horas me levanto, con quién duermo, en dónde vivo, o sea, conocen todo de mí, y creo que eso sí, es la primer máquina que me ha asustado un poco. Si roncas o no roncas. Así es que no dejen el teléfono en el buró. Soy escolar jesuita. Perdón, no veía de acá. Adelante, por favor. Gracias. Soy escolar jesuita en el Departamento de Filosofía y el Papa Francisco ha hablado mucho sobre el tema de la inteligencia artificial y su relación con la paz y los conflictos. Y dice que pues un gran peligro puede ser el desarrollamiento de las armas completamente autónomas. Y pues como un instituto tecnológico, ¿qué podemos hacer para asegurar que nuestros alumnos no van aportando a estas nuevas tecnologías? Gracias, pues se aumenta la lista de temas y ya dijimos, no pretendemos cerrarlos el día de hoy, ¿verdad? Y probablemente lo que tenemos que hacer es enlistarlos. Aquí están sobre la mesa. Una intervención más y me gustaría devolverles la palabra también un poco a los panelistas porque creo que hay aspectos puntuales que nos pueden abonar cosas, ¿no? Adelante, por favor. A mí me llamó mucho la atención el comentario que hizo Dani de que respecto a sus profesores, de que ella pensando en una inteligencia artificial cuando esto todavía no existía, la juzgaban de loca, ¿no? Entonces la pregunta va más en sentido, Claudia y Raúl, ustedes siendo directores de departamentos académicos, ¿cómo ven esta situación de que puedan los mismos profesores emplear herramientas para que los estudiantes puedan adquirirlas y aplicarlas, lejos del aprendizaje que el estudiante pueda desarrollar buscando, picando, más en este sentido de romper el miedo de decir, lo utilizó con la inteligencia artificial y que lo comentaban ahorita también, ¿no? O sea, pues utilicémosla para ser más productivos, dejemos que las cosas operativas las pueda hacer la inteligencia artificial y tú te enfocas en la cuestión estratégica o creativa, ¿no? Muy bien, pues hay pregunta directa. Creo que es un tema, si bien ha insistido ya Gaby, en que hay este espacio y desde todo el proyecto de reflexión específico sobre el tema de la docencia y demás, yo creo que algún comentario al respecto no está de más. Bueno, aquí en el equipo que estamos hoy, yo he sido muy clara en que yo no los veo como espacios separados. Yo estoy convencida de que usarlas nos permite ser parte de la disrupción que están creando en nuestro campo profesional. Es decir, entre más las comprendo, las uso, las entiendo, más idea me puedo dar de qué puedo hacer con ellas y cómo eso va a cambiar para bien o para mal, porque es cierto, es neutra, pero nosotros le vamos a dar el sentido como humanidad y puede ser tan peligroso o tan liberador como humanidad lo hagamos. Entonces, yo sí les invito a que desde la autonomía, y fue la charla que tuvimos con nuestra directora general académica, tenemos que entrar a entender esas cajas negras de los algoritmos. El MIT acaba de sacar una publicación que se llama Algoritmos de la Resistencia, donde habla de cómo esas cajas negras tienen que
tener ciertas dinámicas de no ensalzar el poder, sino pues buscar un balance. Lo legal va atrás, digo, ya Dani nos va a decir, siempre en la innovación lo legal va atrás. Yo no he escuchado de neuroderechos en México, pero a lo mejor mis colegas sí. Creo que nos toca estar revisando buenas prácticas internacionales, prácticas éticas de cómo individualmente estamos abordando esto. Esa parte sí está en nuestro control. Y yo plantearía más bien las preguntas, ¿debo aprender así? O con esto que surgió ahora, ¿cómo es el aprendizaje? ¿Sabes? Porque, puedes decir, no, si una lengua la tengo que aprender escribiendo, ¿cómo debo aprender ahora que esto ya está en el mapa? Y que me permite ver un segmento, pero me permite también ver todos los otros puntos ciegos que no veía. ¿Y cuáles son las prácticas individuales que yo, Claudia, Lupe, Juan, voy a aplicar en lo que sale una legislación, ¿no? En función de todo este aparato que podemos tener visible. Así que creo que tenemos que estar muy pendientes de los sesgos, tenemos que tener una decisión ética primero muy personal de cómo la vamos a usar, y en eso tenemos un papel de cómo está cambiando nuestra carrera y nuestra ruta profesional. Me gusta mucho enfatizar la palabra generativa porque hoy puedes generar cosas que antes no. Quien quiere emprender un negocio hoy puede crear el caso de negocio con todo esto, pero eso no implica que va a ser exitoso, porque hay un sesgo en cómo fue creado en esa máquina profunda. Entonces, no perdemos del todo la posibilidad de estar ahí, me parece que es una fusión, y que el hecho de que genere tan rápido no debe de hacer que nos sintamos expertos, ¿no? Hoy puede ser programador quien no lo era. He visto alumnos nuestros programar sin saber programar, con todo este mundo que se abre. Entonces creo que la multi, transdisciplina se abre, y que más que ser profesionistas individuales vamos a ser comunidades profesionales. Pero yo partiría de preguntarme, con esto, ¿cómo hoy aprendo? ¿Cómo hoy hago mercadotecnia? ¿Cómo hoy hago lo demás? Y tomar la decisión de tener un papel en esa disrupción, no nada más esperar a que el mercado diga hay que usarla así para que se mueran estos trabajos o para que cambien estos trabajos. Es yo con ese potencial que me da, cómo soy parte de esa disrupción con lo que quiero crear y para qué lo quiero crear. Y mi invitación sería tengamos nuestro código de ética individual de cómo la queremos usar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Raúl, algo al respecto. Gracias. Ahí sí me oyen ahora sí, ¿verdad? Mejor. Muy bien, lo logramos. A ver, son muchas, está un poco difícil atender todas. Hay unas muy fáciles como la de Edgar de los neuroderechos, porque es fácil decir no tengo idea al respecto, lo siento mucho. Sí, sí, ya somos dos, muy bien. Hay algunas que sí se pueden aglutinar, esto siguiendo la línea de lo que decía Claudia, también lo que decía sobre el aprendizaje. Bueno, lo que es un tema más de educación, de cómo nos preguntamos qué competencias queremos formar, cómo las vamos a evaluar, cómo vamos a dar cuenta de las competencias que está desarrollando el alumno, más que la herramienta misma de cómo está evaluando una actividad individual. Creo que esa es la reflexión a la que nos lleva el uso de estas tecnologías. Deberíamos de aprovecharlas para decir por qué estoy evaluando de esta forma, qué competencia quiero desarrollar, soy capaz de dar cuenta del desarrollo de esa competencia, más que el fin mismo, decir, tradúceme este documento por traducirlo. Por ahí debería, creo yo, de ir la reflexión, y eso nos ha pasado históricamente. Voy ahora a hablar, sí, desde las ingenierías, porque desde el uso del ábaco, regla de cálculo, una calculadora, una graficadora, ha sido parte, y no quiere decir que vaya a desplazar el proceso. Actualmente enseñamos cómo, y les ponía el ejemplo la vez pasada, multiplicar matrices. Es importante que los alumnos sepan por qué van a multiplicar matrices, y nuestro objetivo es centrar la discusión en por qué es importante que desarrolles esa competencia. Después de que la hayas desarrollado, te invitaré a no hacer una multiplicación de matrices de más de 3×3 a mano, porque es una pérdida de vida, ¿no? Para eso hay herramientas, pero en el proceso formativo es importante que el alumno identifique por qué es importante aprenderlo, y después darle la herramienta y decirle, mira, una vez que ya sabes para qué es un determinante, cómo se utiliza, ahora sí, utiliza este programa, y si te veo multiplicando una matriz de 5×5, estás desperdiciando tu vida si ya lo aprendiste bien, ¿no? Pero pasar por el proceso formativo sería lo importante, más que lo herramental. Entonces, desde ese punto de vista no veo una amenaza, simplemente una oportunidad de enfocar el cómo estamos utilizando las competencias o cómo las estamos evaluando en nuestro proceso formativo.
Quisiera agregar brevemente algo sobre la pregunta de nuestra responsabilidad desde una universidad jesuita en el proceso formativo y también sobre la identidad en nuestra toma de decisión. El reto es cómo fomentamos ese pensamiento crítico en estos espacios, cómo nos hacemos de esos recursos para decir qué estoy leyendo, cómo me estoy informando, cómo tomo decisiones. Le vamos a enseñar a un alumno cómo desarrollar tecnología. El problema no es la tecnología misma. Toda tecnología tendrá esta implicación de la que puedes usarla para crear o para destruir. Nuestra reflexión tendría que ser cómo le sembramos a ese alumno esa reflexión ética, decir, ese conocimiento que estás adquiriendo incluye una responsabilidad en tu ejercicio profesional. ¿En dónde vas a laborar? ¿A qué abona a la sociedad esa empresa, ese producto? Y fomentar esa reflexión del alumno creo que es lo que nos toca, más allá que el uso mismo de la tecnología, porque si no nos llevará a pensamientos de Armagedón y Matrix y Terminator, que no son benéficos, digamos, para la reflexión, sino el cómo sembramos esa semilla desde la visión jesuita de la responsabilidad social en el proceso formativo del alumno, independientemente del desarrollo tecnológico que tengamos. No caer en la tentación de responder sobre el lenguaje cuántico al compañero de al lado. Sí podré decir algunas cosas, la verdad es que no es un tema trivial, me veo obligado a decir yo y tomar la palabra en eso, sobre las diferencias entre el tipo de cómputo actual, tal vez binario, a un posible cómputo utilizando métodos cuánticos. Una diferencia básica es tal vez no lo binario 1 y 2, sino que hay más estados, podrías tener bits cuánticos, que es en realidad el término que se utiliza, que tienes más de 2 estados, y entonces podrías verlo como que aumentas el ancho de banda, la capacidad de cómputo se incrementa sustancialmente desde un punto de vista. Desde otro punto de vista también tiene esta característica en el que se determinan los estados cuánticos, y entonces la determinación del estado puede decirte, por ejemplo, si un mensaje fue violado o no. Eso da pie a que puedas tener sistemas no hackeables, y entonces esto, cómputo cuántico, da pie a que puedas utilizar sistemas de encriptamiento mucho más sofisticados, no nada más procesamiento mucho más veloz, sino también con otro nivel de sofisticación. Por ahí va la diferencia sustancial. Tiene otras implicaciones, naturalmente, ¿no? Inmediatez, temporalidad, la determinación de los estados, más cosas, pero por ahí va la idea en el que sí es un cambio importante en la lógica, digamos, de cómputo. Y creo que ahí me detendré. Algo muy breve sobre la primera pregunta de la normativa. Es cierto, la normativa de estas tecnologías tienen años aplicándose. En el marco común europeo tiene una normativa de ética desde hace muchos años, la última que leí yo creo que es 2020, y la clave, y ahí no veo una diferencia sustancial, es el quién firma, quién es responsable, la trazabilidad de un proceso de decisión, y eso es lo que sigue siendo normado en inteligencia artificial, el que tú puedas trazar una toma de decisión, y quién toma la decisión es algo de lo que se sigue normando. A final de cuentas, ahorita, aunque no esté totalmente normado, porque la normativa típicamente, la legislación va después del hecho, ya tiene que una persona dar cuenta de firmar un documento, ser un perito, eso sigue y seguirá pasando. Entonces desde ese punto de vista estamos protegidos. El que incorporaremos en ese proceso de toma de decisión será importante en la normativa, pero eso le aviento la bolita a Dani. Son mejores moderadores ellos que yo. Dani, está, yo diría, en dos sentidos pactada tu intervención, ¿no? Por un lado, obviamente tienes más noción de todo esto, los marcos jurídicos, éticos que están ahí en juego, pero también justamente como introdujiste tu propia persona, tu participación, algo más podrás decir como estudiante de esta perspectiva, de esta evolución que está ocurriendo también en ese campo. Te damos la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, han sido de verdad como 25 minutos de intervención, entonces estuve tomando notas para responder a lo que iban diciendo. Ojalá que pueda cubrir más o menos un poco de todo. Primero, sobre los neuroderechos. Sí hay iniciativas en México. Hay una iniciativa de una diputada que se llama María Eugenia, particularmente. Desde mi punto de vista, los neuroderechos, para platicar a la gente que está ahí y que no está enterada del todo, son básicamente como una propuesta de legislación y de protección de los procesos cognitivos humanos tradicionales, ¿no? O sea, como piensas en este momento en tu cerebro, hay que protegerlo porque pronto van a existir iniciativas tecnológicas que van a empezar a alterar
o sea, alterar orgánicamente cómo funciona tu cerebro y cómo opera. Entonces hay que protegerlo antes de que empiece a cambiar. Lo más famoso de esto en iniciativas tecnológicas es Neuralink de Musk. Eso es lo que está causando más como movimiento en el tema de los neuroderechos. Si te soy completamente honesta, a ti, amigo que preguntaste, no, es que no estoy viendo la pantalla con ustedes, con las personas del público, pero bueno, por ahí me dirijo a ti. A mí, gracias. A mí me parece la verdad oportunista, me parece que no es necesario, me parece que está fuera de lo necesario en este momento para México. O sea, a ver, estamos hablando de un país en donde desaparece gente todos los días, donde matan 9 mujeres al día y no existe legislación prudente que esté atajando esos problemas. Y tenemos a diputadas haciendo desmadre en el Congreso pidiendo que hagamos legislación sobre neuroderechos. O sea, no mames. O sea, Neuralink ni siquiera todavía entra en el mercado gringo y ya queremos hacer protección de neuroderechos en México cuando ni siquiera sabemos qué hacer con las crisis de desapariciones que tenemos, ¿no? Entonces, si te soy sincera, o sea, desde mi punto de vista, me parece oportunista traer este tema al Congreso y mover gente y demás, porque obviamente, o sea, mucha gente te voltea a ver porque es tecnología y demás y pues mueves mucho políticamente, pero en realidad no está solucionando ningún problema que esté en ese momento en el país. Entonces, para mí, lo de los neuroderechos por ahora no creo que sea completamente necesario. Además de que yo soy súper liberal del progreso tecnológico, entonces, sí, pues sí, ya si eventualmente alguien se quiere meter un chip en el cerebro que le altere toda su cognición, pues yo no soy nadie para decirle a alguien que no lo haga, ¿no? No soy nadie para... O sea, nadie en el Congreso debería tener la facultad de decidir sobre el cuerpo de nadie más. Y eso, guiño, guiño al aborto también, ¿no? O sea, no podemos tener a gente en el Congreso sentada decidiendo qué se hace con el cuerpo de las otras personas, específicamente sobre el cerebro, todavía más preocupante, ¿no? Si alguien va a decir qué se hace con mi cerebro, voy a ser yo misma, no una legislación del Congreso. Primero, neuroderechos, checked. Ok, alguien más hablaba de bioarmas. Creo que es el compañero jesuita que está por ahí sentado. O no me acuerdo. Sí, creo que sí. De la capacidad de la inteligencia artificial para crear bioarmas. Eso es uno de los problemas como más preocupantes y si te confieso, desde mi punto de vista, también es el que más me preocupa. La capacidad armamenticia de la inteligencia artificial cuando se conjuga con, por ejemplo, y esto agarrando otra de las preguntas, con quantum computing. Porque la capacidad, o sea, lo que hace una computadora cuántica es que nada más, como decía mi compañero de panel, eleva la capacidad de datos que puede analizar una inteligencia artificial en un momento determinado. O sea, no cambia sustancialmente nada más allá que exponencial la capacidad de datos que puede procesar. Entonces, si tú conjugas el problema de, oye, quiero crear un virus que mate a las personas que tienen estas características encoded en su ADN, puedes romper esa barrera que nosotros como humanos tenemos de no poder procesar tantos datos para solucionar el problema de, ok, ¿cómo genero este virus que pueda matar gente con ciertas características? Una inteligencia artificial conjugada con quantum computing sí podría hacer algo así. Y eso es lo que más riesgo impone. Y si te sientas a ver que hay muchos videos en internet, las deposiciones que hacen los expertos de inteligencia artificial en el Congreso de Estados Unidos cuando estaban haciendo esta legislación, no es una legislación, es una orden ejecutiva. Entonces, eso, alguien más preguntaba de regulación. En la Unión Europea existe ya una legislación que es el Artificial Intelligence Act y en Estados Unidos existe una orden ejecutiva de parámetros de desarrollo. La orden ejecutiva viene desde el presidente, la legislación viene desde un congreso, de un parlamento, entonces es diferente. Es mucho más fácil de ejecutar una legislación que una orden ejecutiva, valga la redundancia, porque la orden ejecutiva no tiene tantos parámetros de orden constitucional como lo tiene una ley. Entonces, en Estados Unidos solo el presidente Biden dijo, oigan, van a estar desarrollando inteligencia artificial, entonces háganlo con estos parámetros, por favor, no se vayan a salir de esto. Y en la Unión Europea sí es como, tienen que hacerlo por ley. Esa es la diferencia entre los dos. El desarrollo en México lo veo lento, tampoco lo veo tan necesario por lo mismo que decía hace 5 minutos sobre las otras cuestiones. O sea, tenemos problemas mucho más grandes en México que resolver en este momento que decidir si la inteligencia artificial se puede o no se puede usar en el ambiente laboral. O sea, me parece que como alguien también por ahí decía, va a suceder. O sea, va a suceder, se van a empezar a usar estas herramientas porque la gente las quiere usar. Ahora, sí, para la compañera que está sentada por ahí, que es profesora de inglés, muchas gracias por el tiempo y por la pregunta. De verdad empatizo profundamente contigo en el sentido de que estás preocupada por los alumnos. O sea, que en el sentido de que dices de que
esta gente va a salir de aquí y no va a estar preparada y mi chamba es prepararlos y se nota que eres una buena profesora porque te ves genuinamente preocupada porque tus alumnos salgan preparados, sabiendo lo que tú les tienes que enseñar. Mi llamado sería a que trates de imaginar nuevos futuros en donde las herramientas que tú les estás enseñando en este momento ya no son tan necesarias como eran hace 20 años, hace 15 años, hace 10. Ahora van a necesitar otro tipo de herramientas. Y lo que yo te invitaría a hacer es pensar, ¿cómo puedo ser yo como profesora el vehículo para que mis alumnos salgan con estas nuevas herramientas que el mundo de mañana les va a exigir? Que es, por ejemplo, oye, pues no, a mí no me importa que sepas, por ejemplo, te confieso algo, yo aquí que estoy estudiando en Stanford, soy parte de este laboratorio de Rule of Law Impact Lab, todo lo que escribo lo escribo en español. Nada de lo que escribo para ellos lo escribo en inglés, nada. Porque tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que se llama DeepL que nos traduce todo a inglés jurídico, académico. Súper bien lo traduce. Entonces yo no tengo que escribir nada en inglés académico ni jurídico, a pesar de que pues sí lo sé, lo aprendí, pero no lo necesito ya para trabajar aquí, o sea, para trabajar en Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos. Entonces, si quieres preparar realmente a tus alumnos para mañana, como trata de imaginar qué es lo que se les va a pedir mañana. A mí lo que sí me piden es, oye, no manches, te pedí que me entregaras este resumen de la legislación surcoreana el miércoles y es jueves y no me lo has entregado, ¿qué onda? Porque ellos están esperando que yo use ChatGPT para hacer las partes más grandes, ¿no? O sea, ellos están esperando que yo me apoye de ciertas herramientas de inteligencia artificial para que sea más rápida y que entregue mi trabajo más rápido. Si yo me lo aventara así todo al pelo y sin meterle ninguna inteligencia artificial o ninguna herramienta de apoyo, tardaría, o sea, semanas en hacerlo. Ellos están esperando que me apoye de las herramientas, entonces están contando con una reducción en el tiempo de entrega. Entonces, eso para como darte un poquito una idea de cómo puede ser el futuro al que se van a enfrentar tus alumnos o tus alumnas el día de mañana. Quizás ya no es tan importante que te entreguen este componente de calificación que mencionas, que es redactado, o sea, escrito por ellos en inglés, en el sentido de que todo sea escrito por ellos. Yo te invitaría a que les hagas, por ejemplo, más exámenes orales en inglés, ¿no? Que eso sí se va a necesitar, ¿no? O sea, yo aquí me tengo que comunicar y tengo que hacerlo bien para que me entiendan y eso sí se necesita mucho todavía. Entonces, como imaginar el futuro y tratar de atajar esas herramientas que se van a necesitar en el futuro. Y digo, reiterar que agradezco muchísimo que existan profesores preocupados porque yo no tuve tantos profesores preocupados por mi futuro en ese sentido, ¿no? O sea, nada me descartaban por completo por estar la loca de la inteligencia artificial, pero me parece muy bonito que estés aquí, que hagas esa pregunta y te lo agradezco. Entonces, como imaginar otros futuros posibles. Había un compañero que preguntaba sobre la amenaza que siente de como manipulación masiva de lo que piensa. Eso pues es un escándalo continuo, lo que pasó en el 2016 que mencionaba también Fernando con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es la compañía que hizo modificación de datos y vinculación con Facebook para alterar lo que pensaban las personas y finalmente tildar el voto hacia Donald Trump. Eso es una amenaza continua, pero no creo que tenga que ver con la inteligencia artificial tanto como tiene que ver con el estudio de patrones de comportamiento en redes. Y no necesariamente se necesita deep learning para eso, ¿no? O sea, con un sistema experto básico puedes detectar los patrones de comportamiento de una persona, ¿no? A qué hora se levanta, a qué hora se duerme, con quiénes se junta, qué orientación política tiene, qué tipo de memes comparte, qué humor tiene. Entonces, sí es un problema real, no es un problema que tenga que ver tanto con la inteligencia artificial como tiene que ver con el conocimiento del comportamiento que tienen las plataformas como Meta y sobre nosotros, ¿no? Y cómo lo usan a su favor. Para eso yo creo que se ataja con regulación. O sea, regulación de, oye, tú no puedes vender esos datos a casas consultoras políticas. Oye, tú no puedes usar esos datos para hacer promoción política. Oye, no puedes hacer promoción política en Facebook del todo, ¿no? O sea, hay diferentes formas de regular ese tipo de control masivo que sí existe. Y no a lo que los invitaría y las invitaría es a que entiendan que este tipo de control masivo no es reciente. O sea, desde que existe la política electoral y la democracia, existe tipos de manipulación masiva, solamente se están evolucionando y se están adaptando a las nuevas tecnologías y herramientas que tienen a su favor, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto como que
en eso, más bien preocúpense en ser personas críticas que saben identificar de dónde viene la información real y saben identificar de dónde viene la información que no es real, ¿no? Les invitaría mucho a que lean medios que son verificados, o sea, a mí me gusta mucho el New York Times, el Wall Street Journal, The Economist, de los mexicanos, obviamente Grupo Reforma. O sea, yo les invitaría mucho a que tengan en cuenta cuáles son los medios que sí están hablando, pues, cosas que son reales, ¿no? Regulación, quantum computing, o sea, ya. Creo que contesté todo lo que había. No sé si alguien más quiera repetir la pregunta, pero más o menos traté de cubrir todo. Y gracias por su tiempo y paciencia. Gracias Dani también. Había un tema más que apareció el otro día sobre la mesa y que me parece que es importante ponerlo también delante de todos. Claudia, tú hablabas de sostenibilidad como uno más de los dilemas, de los grandes temas, desafíos que están ahí alrededor de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿En qué sentido aparece este tema de sostenibilidad? Sí, de hecho, además de esta como lucha armamentista que creo que nos preocupa a todos y que es sobre una de las que sentimos menos control, tampoco perder de vista que los modelos de inteligencia artificial tienen una huella ambiental muy impactante y que de hecho es toda una tendencia global cómo optar, cuál uso o cómo desarrollo desde esa óptica de huella en agua, en energía, bueno, en una cantidad de recursos 360, y es una tendencia también para la regulación que la creación de soluciones de inteligencia artificial consideren esta arista desde la parte regulatoria. Yo sé que puede parecer muy limpio dar un clic y en ese momento no veo el humo que a lo mejor veo pasando en un transporte público, pero realmente el impacto ambiental que puede tener el uso de esta tecnología cuánticamente, o sea, la cantidad de energía que eso necesita, cuánta de esa energía sigue viniendo de combustibles fósiles, no necesariamente solar. Es decir, hay ahí un asunto sumamente sistémico, ¿no? Yo sí creo en estas tecnologías como un punto de apalancamiento, o sea, viéndolo desde la teoría de sistemas, sí están cambiando nuestros roles, sí están cambiando la forma en la que nos relacionamos y por lo tanto van a cambiar la retroalimentación a todos nuestros sistemas, para bien o para mal. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué estamos apalancando desde el uso. Y si lo uso hoy para sustituirme, pues eso es lo que estoy alimentando, me explico, en el sistema. Si lo uso hoy para crear y generar cosas que antes no podía, eso estoy alimentando. Entonces, bueno, yo diría que en nuestro uso, además de los sesgos, entender que los algoritmos no necesariamente son neutros, quién los está creando, pongamos siempre la mirada en la arista sostenible, ambiental, obviamente la social es clave, ¿no? Cómo va a cambiar nuestra postura profesional y nuestra posición, pero no dejar atrás lo ambiental, porque sí estamos hablando de un impacto mucho mayor del que nos habíamos imaginado. Gracias, Claudia. Estamos sobre el final de este momento. Decirles y compartirles que no cierra aquí, que los invitamos en unos minutos más a subir acá a la barrita que hay, donde hay, supongo, algo que picar de comer ahí y seguir conversando entre nosotros, quienes tengan una disposición. Pero sí me gustaría pedir de todas maneras, hay una cosa más, en un momento más también les pondremos por aquí un código QR que lo pondremos en las dos pantallas y pedirles por favor que se acerquen y capturen, habiliten el código para hacer la evaluación de esta actividad, que nos puedan retroalimentar con su propia apreciación de lo que se ha hecho, ¿no? Y me gustaría pedir una palabra más, Raúl, en este sentido, de estos temas que se han ido abordando y de sostenibilidad. Tú también tendrías cosas que decir. Gracias. A ver, entiendo perfectamente la idea. Sí, toda acción tiene esta huella de carbono, definitivamente. Y cómo la atamañamos es un reto. Tampoco hay una solución única, es multifactorial.
Habrá cosas que nos permita disminuir la huella de carbono, definitivamente. La misma tecnología puede mitigar el problema que desarrolla la tecnología. Tiene esta dualidad, el desarrollo tecnológico inherentemente. Desarrollas tecnología que contamina, pero también desarrollas tecnología que mitiga esa contaminación. Entonces, no nada más habría que satanizarla como que cualquier desarrollo tecnológico aumentará necesariamente la huella de carbono. Puede ser también una solución. El cómo llevarlo al siguiente punto es importante. ¿Cómo hacemos ese proceso reflexivo de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué impactos tiene e incluirlo en la conversación del desarrollo? Eso es lo que es importante incluirlo, no nada más desde el punto de vista disciplinar de la tecnología, sino del uso masivo que se le puede dar desde sí la tecnología misma, su administración y su legislación, aprovechando que está aquí Dani. ¿Cómo hay cosas que tenemos que, ya actualmente no sucede, hay soluciones súper sustentables, pero no son económicamente viables y por lo tanto no se incorporan en la sociedad. Y ahí está este dilema ético. ¿Por qué el señor de los tacos no utiliza un plato y lo lava? Bueno, porque es más caro, ¿no? Y hasta que el momento no haya un sistema que retribuya o que premie el valor de utilizar algo sostenible, no se adoptará. No es un problema del acceso a la tecnología, sino de la incorporación de la tecnología misma en la vida cotidiana. Esa es una reflexión en un segundo nivel. No nada más es la huella que puede tener, sino el cómo lo incorporamos en la vida pública. Así como con las tabacaleras, que se pone un cierto impuesto para modificar el consumo de uso, los patrones de comportamiento humano, tiene que suceder de alguna manera desde la legislación que haga ese incentivo, esa última cierre en la palanca para que pueda apropiarse, ¿no? Creo que por ahí debería ir la reflexión, no nada más en la tecnología misma, sino el cómo se apropia en la sociedad. Gracias, Fer. Gracias a ti, Dani. Yo sé que estás por irte, tienes tú clases por allá y demás. Una última palabra que quieras compartirnos. Sí, pues nada, agradecerles a todos que se pusieron a escucharnos decir todo lo que se nos salió de quién sabe dónde. Decirles que yo no puedo, obviamente, físicamente acompañarles en la siguiente parte, pero les voy a dejar aquí mis datos de Twitter. Este es mi Twitter y mi Instagram. No sé si salió en la pantalla para todos o no. ¿No? Lo mandé por el chat de Zoom. No sé si se alcanza a ver o no. Pero bueno, Dani Sanbern, D-A-N y latina, S-A-N-B-E-R-N, B de burro. Ese es mi Twitter y mi Instagram para que me escriban. También me pueden, encontrar como en el calendario, en el libro de egresados del ITESO. Y me encantaría seguir esta conversación con quien quiera hacerme la pregunta que sea o platicar de lo que sea. O sea, estoy súper abierta a seguir platicando con gente de México porque los extraño mucho, así que por favor, contáctenme y muchas gracias por su tiempo. Escribe en el periódico Mural, efectivamente. Sale periódicamente de manera fija tu columna, no ubico yo eso. Los lunes cada 15 días en el Mural. Esta última la escribí del cuerpo político y de la película de Poor Things, para que vayan a verla. Muy bien. Bueno, cerramos este primer momento del conversatorio y como decía yo hace unos segundos, pues los invitamos a seguir platicando, conversando de manera informal, que a veces así es como fluyen muchas ideas. Y muchas gracias por su participación, por sus aportes a todos ustedes. Por supuesto, gracias Daniela, Claudia, Raúl, por todo lo que nos aportan también. Gracias.